Hola a todos y bienvenidos una vez más a este canal. Hoy os venía a hablar sobre la resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es un estado en el que la persona que se encuentra piensa constantemente que lo que está sucediendo no debería estar sucediendo. La resistencia nos ayuda a entender trastornos como la ansiedad o como el insomnio. Cuando una persona piensa que lo que está sucediendo no debería estar sucediendo, entra en un bucle. En el bucle de como lo que está sucediendo no debería estar sucediendo, eso me provoca ansiedad. Y como yo no quiero tener ansiedad y no quiero que la ansiedad suceda, tengo aún más ansiedad. Eso por poner un ejemplo, pero hay que entender, y esto es súper importante, que no importa todo lo que tú realmente quieras hacer con tu vida o qué tipo de relaciones quieras tener o qué tipo de carrera, trabajo, lo que sea. Si hay una resistencia, es que hay un bloqueo. Y si hay un bloqueo que proviene de una resistencia, significa que inevitablemente vas a seguir atrayendo a tu vida cosas, personas, situaciones que sean un reflejo de esa misma resistencia. Para entender cómo funciona el tema de la correspondencia y los espejos y realmente lo que es la ley de atracción, os recomiendo que vayáis al vídeo que tengo sobre la correspondencia, en el cual uso el árbol de la vida para explicar cómo funciona el juego de reflejos, de este juego de espejos en el que vivimos. Esto viene a raíz de que me sucedieron varias cosas. Cuando publiqué el vídeo sobre el manual del narcisista, realmente me sorprendí por la gran repercusión que tuvo. Realmente no me esperaba que tuviese tanta repercusión. Y mucha gente me ha preguntado por qué no he seguido haciendo vídeos sobre el narcisismo. Bueno, básicamente os podríais haber dado cuenta de que me he centrado más en la codependencia o en la gente empática que realmente tiene problemas y no sabe por qué sigue atrayendo este tipo de gente tóxica. Lo he hecho porque de verdad no creo que beneficie a nadie, absolutamente a nadie, el estar señalando constantemente lo malas personas que son los narcisistas o lo horrible que es la relación con el narcisista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque con el tiempo me di cuenta, y también me di cuenta gracias a la gran reacción que tuvo a la gente después de ese vídeo, que lo que sucedía es que se alimentaba cada vez más y más y más y más y más la resistencia hacia las personas tóxicas o narcisistas. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues esto lo pude comprobar en mis propias carnes, porque después de subir ese vídeo y de seguir investigando y seguir intentando entender por qué atraía a gente tan tóxica, tan centrada en sí misma, tan egoísta, tan narcisista, lo curioso es que cuanto más intentaba evitar este tipo de personas y estudiarlas para no dejar que entrasen en mi vida, más personas de este tipo atraía a mi vida. Y más personas de este tipo venían y de las formas menos esperadas realmente me pillaban con la guardia baja y yo no entendía cómo otra vez, ¿cómo es posible? Hasta que un día entendí que realmente lo que estaba atrayendo este tipo de personas a mi vida es la resistencia que yo tenía hacia eso, hacia la gente poco empática, porque es todo lo contrario a mí. Entonces yo soy una persona ultra empática a nivel enfermizo y no entendía cómo siendo yo tan empática tenía tanta facilidad para atraer a gente con falta de empatía o gente con mucho distanciamiento emocional. No lo entendía. Hasta que ese día llegó y me di cuenta de que este tipo de personas eran necesarias en mi vida
este tipo de personas totalmente opuestas, totalmente idas al extremo opuesto de mí, eran necesarias en mi vida para entender que yo estaba en otro extremo totalmente opuesto también y que eso no era sano. Y ahí entendí como gente como nosotros, que somos muy empáticos, tenemos esta tendencia a auto boicotearnos y autosacrificarnos por los demás cuando ni siquiera nos han pedido ese favor. Y muchas veces pensamos que lo hacemos desinteresadamente y decimos, ostras, con lo buena persona que yo he sido, con las ganas que he tenido de ayudar a esta persona, ¿por qué me está haciendo esto? ¿Por qué me está tratando así de mal? Yo pensaba que eso era ser buena persona, yo pensaba que eso era que lo hacía desinteresadamente, que realmente es como, no entiendo por qué, cuando en realidad todo lo que estaba haciendo era bajar la cabeza y dejar que me pisasen a propósito para ganarme esa medalla de soy buena persona, oh mira qué horrible que es lo que me están haciendo. Y me di cuenta de que eso era muy egoísta, porque lo estaba haciendo solo por mí, solo para mm, solo para adquirir una imagen de mí misma que yo necesitaba. Era algo bastante egoico. Y mucho más egoico, mucho más tóxico el hecho de hacerlo porque muchas veces esperaba una respuesta o una recompensa a cambio. Y me di cuenta de que realmente ser codependiente o ser una persona que se sacrifica mucho por los demás o ser una persona muy empática realmente no tiene nada que ver con ser una buena persona, porque no estaba siendo buena persona conmigo, para nada, ni con los demás, tampoco, de hecho. Entonces empecé a entender realmente cómo funcionaba esta dinámica de por qué la gente así, gente que se ha identificado muchísimo conmigo a través de estos vídeos, gente muy empática, gente muy preocupada por los demás, que se sacrifica por los demás. Realmente tenemos esta facilidad para atraer a personas que son totalmente lo opuesto a nosotros. Y es que estas personas son necesarias en nuestra vida para que aprendamos ciertos puntos sobre ellos. Y aquí viene lo importante, realmente que tú empieces a adquirir ciertos atributos que te pueden parecer narcisistas o egoístas, según tu educación, por supuesto, si no, no serías codependiente. No significa que tú te vayas a volver una persona narcisista o egoísta o poco empática, para nada, tú no dejarás de ser así. Pero sí que te darás cuenta de que lo que tú creías que era egoísta, en realidad no es nada egoísta, es más bien lo que significa ser una persona que desarrolla amor propio, o lo que tú creías que era ser narcisista en realidad no tiene nada que ver con el narcisismo, porque recordemos que las personas narcisistas, aunque parezca que se quieran mucho a sí mismas, en realidad no se quieren tanto, no se quieren para nada. Una persona narcisista no se quiere a sí misma para nada, porque recordemos que para amar a los demás primero tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y una persona que no es capaz de amar a otra persona de verdad, genuinamente, es porque realmente no se ama a sí mismo. Así que tenemos que deshacernos de estos mitos, ya, del mito de que una persona narcisista tiene mucha autoestima o está muy subido, o que una persona súper empática no es nada egoísta y es súper desinteresada. Esos son mitos, realmente, son mitos. Son mitos que se atribuyen a causa de estas dinámicas tóxicas que incluyen a estos dos tipos de perfil, ¿sabes? De personas. No solo es tóxica la persona narcisista, una persona codependiente también es tóxica porque no está siendo realmente auténtica, no está teniendo una relación sana consigo mismo ni con los demás. Y hay que aprender y esto lo digo de corazón, a toda esta gente realmente os entiendo, yo he estado en vuestro lugar, sigo estando en ese lugar muchas veces, pero hay que empezar a ser sinceros con nosotros mismos y empezar a dejar de culpar al exterior y entendernos también,
ser compasivos con nosotros mismos y entendernos que yo también estoy siendo una persona tóxica. Aunque sea súper empática y emocional y demás, eso no me quita de que yo pueda ser una persona tóxica. Por lo tanto, lo que quería decir con esto es que estas dinámicas vienen atribuidas a figuras que parece que estén incrustadas en nuestra psique colectiva, de que debe existir un verdugo, debe existir una víctima y realmente creo que yo personalmente, y espero que haya gente detrás de la pantalla que también se sienta así, realmente ya es muy cansino. Estoy un poco cansada de estas dinámicas de víctima y de verdugo. Que eso no significa que el abuso esté justificado, el abuso no está justificado, jamás, jamás. Pero hay que ser sincero con nosotros mismos y entender que el abuso ocurre muchas veces, no digo todas, no generalizo, pero muchas veces ocurre porque hay una puerta abierta dentro de nosotros y dentro de esa puerta, a no ser que la cerremos o a no ser que empecemos a vigilar con ella, realmente puede entrar cualquier cosa ahí. ¿Qué papel juega la resistencia en esto? Y lo voy a repetir por si no ha quedado lo suficientemente claro. Siempre que exista una resistencia a las personas tóxicas, cuanto más grande es esa resistencia, más tóxica y más narcisista y más psicópata será la persona que atraigas a tu vida. ¿Por qué? Porque tú estás vibrando en un espectro totalmente opuesto. Y cuanto más rechazo sientes por este tipo de personas, más probable es que los atraigas. Y ya sé que parece un poco duro. Para mí ha sido muy duro el proceso de... Quizá sería bueno para mí atribuirme algunos puntos narcisistas de estas personas que yo he conocido. Que, repito, eso no significa que me vaya a volver narcisista, pero quizás sí aprender a decir no cuando no me apetece hacer algo. Realmente si me siento incómoda en algún lugar o en alguna situación, lo siento, pero me tengo que ir. Muchísimas cosas que me he dado cuenta de que a causa de mi resistencia y de mi negación a ese tipo de persona, me estaba privando a mí misma realmente de desarrollar el amor propio. Y al final del día es curioso, porque yo no pensaba que llegaría a este punto, pero al final del día agradeces. Agradeces que este tipo de personas haya aparecido en tu vida y que te hayan mostrado realmente qué es eso que carecías tú. Y que también aprendes que no llegarás a ser nunca como ellos, pero tampoco volverás a ser el tipo de persona que los atrae. Y eso consigue aprendiendo que ninguno de los extremos es bueno y que ninguno de los extremos merece atributos como víctima o verdugo, porque ninguno de los extremos es sano. Y espero que... Realmente me daba miedo hacer este vídeo porque me da miedo que haya personas que, por el hecho de que yo diga que, bueno, un narcisista tampoco es tan malo, o bueno, tú tampoco eres tan bueno como crees, o sí, o que los estás atrayendo porque básicamente te estás negando desarrollar quizá un poco de narcisismo dentro de ti, o que diga que los narcisistas no tienen amor propio ni autoestima. Hay algo dentro de mí que realmente me asusta un poco, ¿no? Porque hay tantos mitos y tantas equivocaciones y tanta proyección y tanta resistencia dentro de... Y esto es algo que me he dado cuenta gracias al gran impacto que tuvo el vídeo del narcisista, que si a alguien se lo preguntaba no volveré a tocar temas. Quizá hago puntualizaciones, quizá para poner ejemplos lo hago, pero creo que debería ser más importante, al menos desde mi punto de vista,
que espero que sea respetado, creo que es más importante centrarnos en realmente el trabajo que nosotros tenemos que llevar a cabo para mejorar, para evolucionar, para crecer y dejar de fijarnos tanto en el exterior y en lo malos que son este tipo de agentes y empezar a ser honestos con nosotros mismos y darnos cuenta de que también hay toxicidad dentro nuestro y también hay cosas incoherentes y hay una de carencias y una de falta y una de proyección y ego, y hay ego realmente en las personas codependientes o empáticas o súper emocionales. Hay mucho ego, mucho ego. Y hay que empezar, creo que es el momento para empezar a admitir esto y empezar a trabajarlo. Y os lo aseguro, chicos, chicas, os lo aseguro, desde que he empezado a hacerlo, este procedimiento de trabajar mi resistencia, ¿por qué siento tanto rechazo por este tipo de personas tóxicas, narcisistas, egoístas? Empezando por mi propia familia, por supuesto, porque por algo los elegí. Me he dado cuenta de que desde que me estoy trabajando esto y estoy dejando de culpar y estoy empezando a realmente a verme realmente por cómo soy, milagrosamente he dejado de atraer a estas personas, porque os lo prometo, cuanto más estudiaba y cuanto más intentaba evitar este tipo de personas, más psicópatas. Pero psicópatas, de verdad, de muy mal de la cabeza, atraía a mi vida y yo no entendía, pero si me lo estoy trabajando, si estoy intentando evitar a estas personas, si estoy haciendo todo lo posible para entender cómo atraigo a esta gente, ¿por qué? Y era todo fruto de la resistencia, porque cuanto más estudiaba a este tipo de personas, más repulsión y más resistencia sentía hacia ellos y más las atraía. Y os lo juro que desde que he trabajado esta resistencia y me he empezado a ver de forma transparente y sincera, cosa que no ha sido un proceso nada fácil, porque tienes que saber encontrar el equilibrio entre ser honesto y no acribillarte, sacarte un látigo y machacarte, realmente ser compasivo contigo mismo, con tu propia sombra. Esta gente ha desaparecido de mi vida, no hay forma de que los atraiga. Es más, estoy empezando a traer realmente a gente muy genuina y muy buena para mí. Y si había alguien así que no me beneficiaba para nada en mi vida, la situación y el momento y todo se ha dado perfectamente para que de alguna manera esta gente se desplace y se vaya. Si queréis que indague más en esto, si realmente sentís que lo necesitáis, hacedmelo saber, por favor. Y muchas gracias por estar ahí detrás de la pantalla. A la gente que no está suscrita, os invito a suscribiros. Estáis totalmente invitados a compartir con nosotros. Y muchas gracias, porque si realmente no tuviese un feedback y no tuviese comentarios y no tuviese gente que le gusta este tipo de contenidos, yo no tendría ningún motivo para hacerlo. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.